posibilidad de la presencia del dinero del tráfico de drogas en precampañas y campañas, pues es real. O sea, es positivo que los partidos hayan firmado este documento con el IFE y que se comprometan a vigilar, a tener una autovigilancia, digamos. La experiencia nos indica que la autovigilancia no es suficiente, hay que tener controles externos, hay que tener controles internos y hay que tener controles externos. Ha habido ya un partido político que está dispuesto a que el CISEN investigue a sus candidatos, ¿no? Ese sería, hay otros que no están dispuestos a eso. En fin, creo que va a ser hasta cierto punto inevitable de que se cuelen algunos financiamientos, porque no hay ningún sistema político o pactos que se hagan entre los partidos que sea 100% eficaz, ¿sí? Pero creo, insisto, que sí es positivo que lo hayan manifestado públicamente, que haya una serie de compromisos, pero que son insuficientes, ¿no? Creo que nosotros como sociedad civil, ustedes como medios, tienen un trabajo ahí muy importante que hacer para estar sobre todos estos personajes, ¿no? De la política, quiero decir. De los otros es más difícil. Pero la regulación es insuficiente también, se tienen identificados nichos. Es insuficiente, digamos, hasta en las democracias más avanzadas hay problemas siempre con el financiamiento. Tienen mejores controles que nosotros, obviamente, pero la aspiración que tenemos como país pues, es tener mejores instituciones de control para evitar esta situación, ¿no? Y de candidatos directamente vinculados con el negocio del tráfico de drogas. ¿Cree usted que con la propuesta que tiene Estados Unidos de disminuir la venta de armamento hacia México u otras naciones se disminuya el armamento de última generación del narcotráfico? Pues ojalá sea cierta esta intención. Francamente, mis colegas estadounidenses son bastante escépticos al respecto por el peso político que tiene la Asociación Nacional del Rifle. Una cosa que podría ser positiva en lo inmediato y que podría ser un signo alentador de parte de la administración Obama es vetar de nuevo, como lo hizo Clinton, cierto tipo de armas que estamos viendo que circulan ya en México y que han sido introducidas por los traficantes. Y es un veto que levantó la administración Bush, ¿sí? ¿Cómo queda ahora la nueva radiografía del narcotráfico en México debido a que los grandes cárteles de los Zetas y del Pacífico de Martín El Chapo Guzmán se están disputando ya el país? ¿Por qué otros pequeños cárteles se están uniendo a estas dos bandas criminales? Bueno, en principio yo no estoy de acuerdo en la designación de cártel. Un cártel en términos económicos se logra cuando varios grupos que se dedican a la misma actividad se unen voluntariamente para controlar precios. Bueno, el precio de estas mercancías, por ejemplo la cocaína, no lo controla ningún grupo, ni en Colombia, ni en México, ni en Estados Unidos. Entonces, la organización de los traficantes no es en forma de cártel. Sin embargo, las autoridades y los medios están casadas con esa descripción que es inadecuada. O sea, son organizaciones grandes, pequeñas, medianas, algunas más violentas que otras, etcétera. Y yo por eso hablaba aquí en la charla de coalición de organizaciones. Y son coaliciones flexibles. Hasta hoy la más sólida y que tiene más tiempo en el negocio es la que todavía permanece y cuyos liderazgos son de origen básicamente sinaloense, ¿no? Está Nacho Coronel, Chapo Guzmán, Mayo Zambada, etc. Y la coalición de los de Tamaulipas, lo más visible son los Zetas, pero no son los únicos. Hay otros que están operando y los reflectores no están puestos en ellos, puesto que no son la parte, digamos, guerrera del negocio, ¿no? Yo diría que son básicamente 2 o 3 grandes coaliciones las que se están confrontando entre sí y contra las instituciones del Estado. ¿Cuál es tu punto de vista de que menores de edad ya incursionan como sicarios en algunas organizaciones como la familia, sobre todo en el Estado de México? Bueno, lo que muestra es
Es una crisis evidente de instituciones clave, como son la familia, la iglesia, la escuela, en este país, y que no existe una política hacia, por ejemplo, las poblaciones más vulnerables, que son estos jóvenes que tú mencionas, pero también la población campesina que se dedica a los cultivos ilegales. Nadie habla de los campesinos que se dedican a los cultivos ilegales. Es como si las drogas se producieran a sí mismas, o como si los grandes líderes del tráfico de drogas en este país las plantaran ellos mismos. No tenemos un censo, digamos, objetivo aproximado de cuántas personas se dedican a este negocio en el país. No sabemos. ¿Qué peso tiene la intervención de estos jóvenes y por otro lado la ampliación de los campos de cultivo, la crisis económica y la situación económica? Bueno, hay un principio. La pobreza per se no es explicativa para el incremento del negocio del tráfico de drogas. Influye definitivamente, pero no es definitiva. Si la pobreza fuera una causa explicativa, el resto del planeta se dedicaría a producir droga, porque a los miles de millones de pobres que hay en este planeta, pues se dedicarían, si es un negocio tan rentable, la pregunta es ¿por qué no se dedican todos esos miles de millones de personas pobres al tráfico de drogas? Eso quiere decir que la pobreza influye pero no determina. ¿Ves algún reacomodo de los cárteles ahora con las elecciones, con la nueva composición que se prevé que se va a ver en el país político? Bueno, hay dos lógicas ahí. Una, la del campo político, que influye en el campo del tráfico de drogas, y la propia dinámica del campo del tráfico de drogas. O sea, las organizaciones de tráfico de drogas no se van a reorganizar en función de las elecciones. Se reorganizan en función de los poderes reales, es decir, la correlación de fuerzas en el campo mismo y lo que se logre desde el campo de la política para tratar de contenerlos y disminuir sus capacidades. Oiga, yo le preguntaría por último, ¿tendrá un peso real las organizaciones en las próximas elecciones? ¿Un peso verdadero, un peso real? Difícil de saber. Creo que el laboratorio de las elecciones lo que nos va a mostrar es de qué están hechos los partidos. Es decir, el nivel de flexibilidad ética de los partidos. Vamos a ver si hay casos que se puedan documentar y llevar a juicio, y vamos a ver cómo va a estar esa distribución de los partidos. Creo que a priori no se puede saber, se puede especular al respecto, pero bueno, creo que no tiene mucho sentido especular al respecto. Si me pudiera hablar sobre el futuro del narco mexicano, mucho tiempo hizo alianzas con Colombia, muchas alianzas se han roto, incluso está disputando en el mismo Colombia ya el control del narcotráfico, se ha pasado a Centroamérica también ya esta disputa. ¿Cuál sería el futuro del narcotráfico mexicano? Los mexicanos no están disputando con los colombianos en Colombia ni los colombianos en México. Ha habido casos insuficientemente documentados y de los cuales se ha hablado en Perú, un enfrentamiento entre un grupito de mexicanos y un grupito de colombianos, pero no, por ejemplo, lo que podríamos pensar entre los traficantes del norte del valle o cualquier coalición, ya sea la de los sinaloenses o los tamaulipecos. Eso en términos históricos no lo hemos visto y no lo vemos hoy en día. Lo que vemos es una asociación estratégica de negocios que ha sido muy productiva tanto para colombianos como para mexicanos. Y lo que ha pasado es que los colombianos han modificado sus estrategias también por la fragmentación que ha habido de las grandes organizaciones, pero que a su vez se ha concentrado en el norte del valle, en las FARC y en los paramilitares. Y estas estrategias han implicado que están dispuestos a sacrificar un mayor porcentaje de sus ganancias, dejándoles parte de los riesgos que antes ellos asumían en el tráfico hacia Estados Unidos. Y ese riesgo lo están asumiendo los mexicanos. Pero a su vez los colombianos también tienen ya una mayor ventaja en el tráfico hacia Europa, que no la tienen todavía los mexicanos. Es una diversificación de estrategias
pero no es una lucha entre colombianos y mexicanos, ni en Colombia ni en México.